Estás escuchando una energía nada corriente. ¡Arrancamos! Soy Álvaro Manso y os doy la bienvenida a Una energía nada corriente. El podcast que te habla sobre energía y sostenibilidad para recordarte que el futuro no está escrito. Y estamos de vuelta más contentos que unas castañuelas en un nuevo programa de repaso de noticias en el que han venido... Probablemente por última vez. Hay que empezar a llorar un poquito. Estamos todos un poquito tristes porque Mario Alberto Gutiérrez, Beto, se nos va. ¿Qué tal, Beto? Hola, Explícate. ¿qué tal? Yo creo que, bueno, sí, será la última vez que esté en este podcast, al menos por una temporada. No diré que es para siempre, pero para mí llegó al final un ciclo. Estaba muy contento, muy agradable la experiencia de estar desde el inicio de este proyecto y bonitas experiencias. Por ahora termina un ciclo, pero quizá más adelante me tengan por aquí otra vez. Así que gracias a todos y todas las que han pasado por este podcast desde el inicio, que éramos las 5 personas de diferentes países. Un saludo, espero que nos estén escuchando y tirar y seguir para adelante. Pues para rellenar ese hueco tenemos a un nuevo incorriente que se suma a la causa. Se llama David, se apellida Alarcón y eres completamente bienvenido. ¿Qué tal, David? ¿Cómo te sientes? Muy bien, con ganas de empezar esta experiencia y ver qué podemos aportar, ¿no? La cuestión es esa. Pues antes de comenzar, quería anunciar a toda la audiencia el primer sorteo del libro que hemos empezado con una energía nada corriente. Ir corriendo a buscarnos a Instagram. Es muy fácil participar en el sorteo. Simplemente tienes que seguirnos a la cuenta de Instagram, darle like y comentar citando a alguien, a un amigo, una amiga, familiar, conocido, enemigo, villano, lo que te apetezca, pero que creas que le puede apetecer tener ese libro. Más o menos estará activo una semana más. Id a redes sociales y veréis exactamente cuándo se acaba ese sorteo. Pero ahora mismo está activo. O sea que si estás escuchando, puedes pausar, a no ser que estés conduciendo. Si estás conduciendo, continúa conduciendo sin mirar el móvil. ¿Y qué libro es? Claro. Ay, sí. Es que ves, es que las novatadas, es que como es la primera vez, es el libro. Hemos venido a hablar del libro. El libro es Zero Waste para salvar el mundo. Es una guía ilustrada que ofrece trucos y consejos sencillos para poner en práctica en todos los ámbitos del día a día. O sea, además es maravilloso, es fantástico para cualquier momento del año, pero especialmente ahora esta época de fiestas con mucha comida y muchas fiestas y muchas cosas que hacemos muchos residuos, se tira mucha comida y creo que es el momento oportuno. Hemos considerado que era perfecto ahora para reducir ese desecho. Y bueno, en general, para que sigamos haciendo estos concursos necesitamos apoyo en Patreon porque esto no tiene ningún tipo de financiación y no nos podemos permitir muchos libros para ir regalando. Así que si podéis ir a Patreon y puedes dar 1 euro al mes, nos haces un gran favor. De hecho, vamos a agradecer a los nuevos Patreons desde el último episodio, que son Duque Leto y Sergio Planas. Muchas gracias por vuestra aportación, que se suma a las de Patreons anteriores, a los que también queremos y agradecemos mucho. Y comenzamos, hoy tenemos un programa de repaso de noticias de la actualidad, que hace ya algún tiempo que hicimos el último, y el mundo no para quieto. En la última vez que hablamos de esto, estaba a punto de llevarse a cabo la COP27, famosa conferencia donde todos los países del mundo se reúnen para proponer medidas y acordar medidas contra el cambio climático. Una bonita carta de intenciones. Es lo que suele ser. De hecho, Patrocinada por Coca-Cola. Coca-Cola, patrocínanos. patrocina, ya que estás patrocinando COPs, patrocina el podcast. Y bueno, yo simplemente quería traer algunos números. Uno de ellos es que el año pasado, en la COP26, en la de Glasgow, fue un escándalo que el mayor lobby existente entre todos
los grupos de los países y tal, era el grupo de las energías fósiles, en un acuerdo para cambio climático, lucha contra el cambio climático, es como que parece muy coherente, ¿verdad? Pues este año el número ha aumentado. El año pasado eran como 500 y este año son más de 600. Para O sea sorpresa de que nadie. sorpresa Bueno, absolutamente nadie. ojo, cuidado que ahora el gas natural está considerado energía verde, ¿eh? Sí, tenemos una maravillosa Incoherentes no taxonomía son. europea. Dime, perdona, Beto. Que no son incoherentes. Eso, No, se equivocan, pero de forma coherente. no. Siempre decía Eh, antes, no, creo que nos dijo un profesor de aquí o algo que podías no ser renovable, pero siempre podías estar dentro de la ley. Y si la ley dice que el gas es renovable, es verde, pues ya está. Estás cumpliendo con la ley. Estupendo. Esto al final es hacerse trampas al solitario. O sea, vamos a hacer que sea legal lo que no queremos para que así se permite todo, ¿no? También quería dar un aplauso a Tuvalu, que anunció una iniciativa o promulgó una iniciativa de un tratado de no proliferación de combustibles fósiles. O sea, la gente de Tuvalu, a mí me encanta eso. Hay alguien de marketing que es estupendo. El año pasado, no sé si le recordáis, fue el que hizo la conferencia en pantalones cortos metido dentro del agua para denunciar que Tuvalu se estaba hundiendo, porque son unas islas que están en el Pacífico y se están hundiendo debajo del océano Ah, cuando claro, lo conforme vimos aquí. aumenta. Pues este año han venido con una nueva idea que es la no proliferación de combustibles fósiles. Han hecho un vídeo además en todos los idiomas, está en castellano también, súper súper bueno, lo dejaré el enlace, son solo 2 minutos y te explican el tratado muy muy corto y muy rápido de cómo hay que, con un tratado, bueno, además apunta a una cosa obvia, ¿no? Que siempre se pide y es que hace falta un acuerdo global para reducir los combustibles fósiles de forma rápida, justa y efectiva y para siempre, ¿no? Entonces, muy fan de Tobalu, un aplauso. Creo que solo se les ha sumado Vanuatu, o sea que de momento No, no tienen mucho apoyo, pero bueno. tienen nuestro apoyo. Lo que pasa es que no tienen mucha capacidad. Y bueno, la gran noticia de la COP, que todos los países han salido aplaudiéndose y dándose palmaditas en la espalda, es la aprobación de un fondo financiero para pérdidas y daños. ¿Esto qué quiere decir? Pues que han abierto una cuenta bancaria para compensar a los países, se supone, ¿no? Que a los países más afectados por el cambio climático. Esto como a empezar es como que da mal rollo, ¿no? Ya estamos hablando de compensar daños. Eh, Sí, parece que ya se ha asumido que esto está aquí, ¿no? Y que las consecuencias van a ser enormes, sobre todo para ciertas poblaciones. Ahora, creo que no hay dinero en el mundo capaz de compensar todo lo que se nos puede llegar a venir y los esfuerzos deben ir a la reducción, ¿no? Igual que el libro que estamos sorteando. Primero reducimos y ya luego vemos cómo podemos reparar las cosas, pero si no reducimos ya tendremos problemas. y yo creo que el enfoque sigue siendo el financierista globalista. La solución es el dinero. Bueno, Ya, es hay gente. necesario, pero no has pensado en otras cosas que no sea seguir imprimiendo billetes. A lo mejor, no sé, que tus países dejen de consumir, que tus países dejen de explotar, que tu gente siga teniendo aguacates todo el año. A lo mejor es mejor idea que imprimir dinero. Pero bueno, Sí, además es como una medida un poco vacía, porque no sé si habéis leído los detalles, pero no se concreta ni para quién es ese fondo, ni cuándo van a recibir el dinero, ni cuánto dinero, ni quién lo va a pagar. De momento es, bueno, vamos a hacer un fondo. Literalmente han abierto una cuenta de banco, la han dejado vacía. Y han dicho, bueno, ya veremos lo que hacemos con ello. No, y sobre todo países como estos que mencionabas, ¿no? Pequeñas islas en el Pacífico, también en Oceanía. No vamos a poder bombear agua y meterla en otro sitio. Quiero decir, esa gente va a perder sus casas, va a perder su tierra, va a perder historia, ¿no? Al final y al cabo. Y eso no se paga con dinero. Ujú. Sí, totalmente. Y bueno, por el lado bueno,
se ha mantenido el objetivo del 1,5 grados. Bueno, Han dicho, es imposible, ya la ley dice que, o sea, la ciencia dice que no es posible llegar a limitar el calentamiento climático a 1,5, pero vamos a mantener el objetivo, lo único pues para salvar un poco la cara, imagino, ¿no? Pero no a ver, tiene... queda mal que siendo líder de tu país digas que ya no se puede salvar. Al menos. Bueno, Sí. por casualidades, ¿eh? Hoy sí, 21. No, ayer la EMET publicó un tuit, ¿no? Hablando de que las temperaturas ya aquí en España han estado este año 2022 hasta 2 grados por encima de la media habitual. Bueno, hemos Pues, llegado al acuerdo del 1%. bonito. Esto es Bonito. una medida discreta, ¿no? Pero ya estamos viendo cifras que empiezan a ser peligrosas, sí. Sí, a ver, yo siempre estoy a favor de que se pongan objetivos ambiciosos, aunque crean que no es del todo realista, pero en este caso es como, bueno, cuanto más mejor, si consigues dejarlo en 1,7, mejor que en 1,8, ¿sabes? Sí, o mejor que en 2,2. Entonces, bueno, de momento veremos dónde llegamos. Vamos a intentar hacer las cosas bien y no pensar tanto en el número que ponemos en el titular de la noticia. Además, bueno, y así un poco más corto, alguna crítica que se les ha hecho a la COP27 es que no han aumentado tampoco la ambición en los textos, ¿no? Sí que se habla de reducción de las emisiones, se ha hablado un poco de habría que usar un poco menos de carbón, chicos, chicas. No nos gusta el carbón, pero no hay como unas sentencias firmes de el carbón es contaminante, el carbón no queremos usarlo, ¿sabes? Como, bueno, ya no te hablo con lo que decías del gas natural, que ahora es verde. No te vas a dar un balazo en los 2 pies y el brazo que te queda. A mí me sorprende esto, ¿no? Porque posiblemente estemos en los meses posteriores al informe más duro y más crítico del IPCC, ¿no? Pensaba yo que en la COP se iban a ver mensajes mucho más potentes. Sin embargo, parece que esta COP, no sé si por el hecho de que haya sido en Egipto o por qué, pero parece que ha sido como muy poca cosa comparado con las previas. Y yo además pensaría también un poco de lo de dispararse en el pie que estaba diciendo Beto, que con la inestabilidad energética que estamos viviendo ahora mismo, de los precios del gas y de la electricidad y de todo disparados, supongo que nadie quiere mojarse y decir nada de lo que luego pueda arrepentirse. No, porque está bien ser verde, todos. Yo estoy de acuerdo que vayamos a las renovables, pero con todo este problema que ha habido, no vas a sacar, va a ser más difícil todavía que saques a los fósiles. Y ve Europa, en lugar de ¿qué está haciendo Alemania con su escasez de gas? No está diciendo voy a utilizar otra cosa, porque no hay otra cosa. Se pone a hacer regasificadoras para seguir importando gas y que siga funcionando su país como funcionaba. No a sustituirlo, no a hacer lo mismo. Bueno, es lo que hay. Bueno, ya como una nota que esto en realidad se merecería a lo mejor un programa por sí mismo, pero no me ha dado tiempo ni a leerlo, o sea que como para estudiármelo, pero yo creo que lo haremos al final. Es la ONU luchando contra el lavado el lavado de imagen verde, ¿no? El greenwashing, que se llama, que es famoso el greenwashing. Ha sacado un decálogo de las condiciones que hay que cumplir para que una medida no sea greenwashing. O sea, hemos llegado a este punto de no puede ser que digas que es verde si no cumple A, B, C, D. O sea que, bueno, está bien tener. Es como que haces un estándar, ¿no? Yo creo que algún día podemos hacer un episodio dedicado al greenwashing y podemos ver si estas medidas tienen sentido para nosotros. Luego, de la COP27, bueno, si a no ser quieres decir algo más de la COP27, si no pasamos a la COP15. Vamos hacia atrás en el tiempo. No estamos de vuelta en París 2015. Estamos, bueno, no sé dónde ha tenido lugar, ahora que lo digo, pero es la nueva conferencia sobre diversidad biológica de la ONU, que acaba de terminar. O sea, igual que tiene la del cambio climático, esta se tiene cada año también. No sé si es cada año, ¿lo sabéis? No, la verdad es que no. Yo me he enterado hace poco de que existía. Yo tampoco sabía que existía y bueno,
debería saberlo más, tomando en cuenta que entre México y Brasil tenemos gran parte de la biodiversidad del planeta. Sería bueno Sí. saber más de ello. Pues mira, os puedo actualizar, acabo de abrir un enlace para ver. Es una convocatoria que ha tenido lugar en Canadá, concretamente en Montreal, entre el 7 y el 19 de diciembre. Y, y bueno, básicamente es que, claro, si lo pensáis, la crisis bioecológica y del mundo en general tiene dos patas. Tiene la del cambio climático y tiene la de biodiversidad. Entonces tenía sentido que tuviera su gemelo, ¿no? La biodiversidad. Pasa que no sé por qué en los medios, en la divulgación y en todos los sitios parece que la de biodiversidad está como en segundo plano siempre y sin embargo es un problema incluso mayor. Por O creería yo que es por la separación que el desarrollo cognitivo occidental ha tenido sobre el humano y la naturaleza. Hubo un momento en el que, que como especie nos separamos y dijimos, no somos parte de la naturaleza, estamos sobre ella, Ujú. y lo ves como algo aislado. Y hasta que eso también no cambie, Yo creo no. que también es como fases, ¿no? Recuerdo hace tiempo que hasta esto es como un poquito off topic, ¿no? Pero las ONGs que ayudaban en crisis de hambre en las zonas africanas que peor lo han pasado en el último siglo, llegó un momento que pedían que no se pusieran imágenes de las consecuencias que estaba habiendo, ¿no? De niños malnutridos, de todos los problemas que trae el hambre, ¿no? Y era por un aspecto de que como que se normaliza, ¿no? La gente al final normaliza esa situación y yo creo que aquí puede haber pasado algo así, ¿no? Porque nosotros prácticamente ya hemos crecido como siendo no bombardeados, pero sí con mucha información sobre el cambio climático, pero previamente a esta fase era la típica imagen, ¿no? Del oso polar. Está relacionado con el cambio climático también, obviamente, pero es como que se ha apaciguado ese concepto, no es una preocupación tan importante a día de hoy. Los esfuerzos están más enfocados a combustibles fósiles y clima que a biodiversidad, y puede ser que ese sea el efecto que estamos viendo a día de hoy. Mm. Sí, también un poco de... Ya es bastante difícil, ¿no? De meterle la idea a la gente de algo en la cabeza, como para encima dividirla en dos. Es un Sí. poco... Luego, por ejemplo, ya hemos acabado con muchas especies, ¿no? Y tampoco ha supuesto una locura. La gente no lo vive en su día a día. En Mm. cambio, con el cambio climático sí que estamos viendo ya acciones que están afectando en el día a día de muchísima gente. Sí, bueno, al respecto de que no lo vivimos en el día a día, yo quiero preguntarle a la gente si recuerda cuando era más joven en los 90, un viaje largo en coche, cómo te quedaba toda la parte frontal del coche de mosquitos y cómo te queda ahora, que casi no hay mosquitos ya, casi no hay insectos en general. Eh, Que pero no, bueno, que también no vemos la pérdida de biodiversidad, o que no nos afecta, pero en los últimos 2 años, como sí nos afectó ir eh, comiéndole terreno a la biodiversidad, a los animales, con la teoría más aceptada sobre el COVID, cómo nos fuimos adentrando hacia sus hábitats y conviviendo con estos animales, pues eso ya es una afectación directa y cómo le pegó a la humanidad. mm, Sí. de hecho estaba pensando, ayer mismo estaba escuchando a un, creo que era un filósofo de la biología también, y hablaba de que el ser humano, por supuesto, forma parte de la naturaleza y del biosistema, ¿no? Del planeta, y que cada vez que tenemos una guerra, como la de Ucrania o, no sé, la de Irak, Irán, era una guerra civil porque era la biología matando biología. Entonces decía, y bueno, pues la COP15 ya ha tenido lugar, ha terminado y podemos ver, ha habido un acuerdo histórico para proteger la biodiversidad en el planeta. Se va a dedicar en 2030 el 30% de la superficie del planeta, un acuerdo que han llamado 30 por 30, muy original también, para la protección de biodiversidad. Lo que pasa es que no han determinado, pues de nuevo, estamos otra vez en las mismas. No se ¿Dónde han y quién? puesto de acuerdo en cómo lo van a implementar, dónde, ni Hay nada. metas, pero no planes. Exacto. ¿Qué pasó en la última intervención que tuvo Petro hablando de la COP? Petro, el presidente de Colombia, en la COP y en la ONU, cuando fue y les dijo, es que ustedes van contra las drogas, van contra todo, pero no nos ayudan a proteger nuestra selva, que es la que más sufre, y
sabemos que el Amazonas lo que representa para el mundo a nivel de biodiversidad y de captación de CO2. Y pues ahí está uno de los focos que a los que deberías ponerle atención. O en la parte de Colombia, la parte de Brasil, con las últimas políticas que tuvo el país con el presidente saliente, de seguir dando concesiones a las mineras y seguir deforestando para poder sembrar más soja, diagonal soya, para poder exportarla a Asia. Todas estas medidas que al final están puestas las metas sobre el papel, pero los planes no se pueden llevar a cabo porque te metes contra el sistema económico o el Hay sistema intereses. político o porque le pegas a un interés. No sé, Petro mandó un decálogo que sería bueno poner ahí el enlace, dio un decálogo para el cambio climático y está interesante como lo que plantea. Pues Creo que sí, lo podemos ver. lo añadimos en la lista de enlaces de noticias y cosas interesantes que comentamos en el programa. Como siempre, añadimos los enlaces en las notas. Una cosa buena de este acuerdo es que han hecho una referencia explícita a que hay que respetar los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Porque esto en el pasado se ha hecho echando a la gente que hubiera ahí, diciendo, bueno, ya esto ahora es una reserva y no podéis vivir aquí. Y entonces, de hecho, el último país en unirse ha sido la República Democrática del Congo, porque era muy escéptica a cómo iba a llevarse a cabo este plan. ¿Mm? Pero bueno, al final se ha aprobado, se ha añadido esa referencia explícita y es un plan bastante ambicioso en el sentido de que el 30% de la superficie de la Tierra es mucho comparado con lo que actualmente se está reservando. Lo malo que pues pasa como con la COP15 del cambio climático, que los acuerdos no son vinculantes. Entonces, bueno, se los pueden saltar y no hay consecuencias. Entonces, moviendo a la siguiente noticia, el terremoto que ha ocurrido en Europa es que se ha abandonado en bloque el Tratado de la Carta de la Energía. No sé, David, si quieres contarnos un poco de qué es este tratado. Bueno, este tratado se hizo con la caída del telón de acero, ¿no? Y el objetivo era como integrar a todas esas repúblicas soviéticas, o sea, integrarlas en la economía de mercado a través del mercado energético. Entonces, esto lo que permitió en su momento fue que se alcanzaran muchísimos acuerdos y proyectos de infraestructura energética entre colaboraciones entre los diferentes países, ¿no? Básicamente esto estableció unas pautas, un reglamento para poder invertir en otros países y tener confiabilidad, ¿no?, en esa inversión. No que las inversiones de sistemas energéticos suelen ser bastante importantes en términos económicos y esto otorgaba cierta seguridad. Claro, esto ha acabado derivando en que se han mantenido muchísimos sistemas energéticos de recursos fósiles y esta era la problemática a la que se estaba enfrentando, ¿no? Porque esto viene de los 90, de más o menos el principios y mediados de los 90. Estábamos hablando hace poco de la COP de París, los acuerdos de París a los que se llegaron y como que entraba en conflicto. Entonces, España ha dado un paso importante, ¿no?, que es salirse de este tratado. Veremos qué consecuencias tiene, porque hay empresas españolas que, aparte de en Latinoamérica, han estado invirtiendo también en zonas de Europa del Este y, de acuerdo con la información del tratado que está disponible en Internet, pueden haber consecuencias económicas, que de hecho ya hemos estado pagando ciertas consecuencias y la ministra de Transición Ecológica lo argumentaba como que esa cantidad de dinero que estábamos invirtiendo en litigios, en tribunales, por no estar cumpliendo este tratado, ella veía razonable que directamente lo invirtiéramos en los recursos renovables, ¿no? Esto es del dicho al hecho, como todo, pero... Sí, bueno, de hecho ya habían 7 países, entre ellos España, que querían salirse de la Unión Europea, pero es que No, de la Unión Europea no. Europea no. Países de la Unión Europea que querían salirse del tratado. Algunos hay también que se quieren ir de la Unión Europea, pero no es el caso de España. Y fue el 24 de noviembre que hicieron una votación en el Parlamento Europeo y que se ganó por mayoría el abandono del tratado. Entonces, ahora mismo el Parlamento Europeo a cualquier país que solicite el abandono del tratado se lo aprueba. Entonces, en un caso, digamos que vamos, está muerto y defenestrado ya este tratado. Que tenía el problema que decías, que
estaban denunciando a todos los países por cada vez que hacía una ley de vamos a cerrar plantas de carbono. Denuncia, porque mis plantas de carbono las quiero amortizar, no sé qué, y tienen que compensar a la empresa energética. Y bueno, vamos, me parece una idea buenísima. Yo tengo este tema, el de Tratado de la Carta de Energía, desde 2020 que empezamos con el podcast, tenía en el tablón de ideas tenía uno que era Tratado de Carta de Energía. Ok. Entonces ya se ha acabado. El tema de por sí mismo se ha resuelto. Ha caducado la idea. Y esto se conecta mucho con la situación en Latinoamérica, ¿no es así? Un poco, al final como hablamos, recordamos el episodio anterior sobre geopolítica, que estuvo muy bueno. Si no lo has escuchado, oyente, te lo recomiendo. Eh, pues al final, siendo directos, Europa y Estados Unidos Europa tiene mucho poder económico, pero no tiene recursos. Y eso, pues es así. Es una región que no tiene recursos, no tiene gas, no tiene petróleo, no tiene tierras raras, no Pero tiene nos gusta minerales. consumir. Pero el nivel de vida que tienen, pues, es lo que tiene es que van a querer seguir consumiendo. Pues lo que pasó precisamente con lo que venía comentando David después de la caída del muro de Berlín y toda esta Guerra Fría, es que centraron su atención, Europa como bloque centró su atención un poco más en Europa del Este. Y digamos que descuidaron a América, también porque por mucho tiempo América se ha considerado el patio trasero de los Estados Unidos. Entonces la influencia de Estados Unidos siempre ha sido la mayor en toda la parte de América, en México, en todos estos golpes que ha habido y demás historia que se puede consultar. Y ahora que Estados Unidos ha estado un poco ahí tropezando con las cosas inherentes a un imperio decreciente, pues también ha entrado Rusia, ha entrado China en todo este ajedrez geopolítico que hay. Pues ahora, como se están saliendo de esto y como están viendo que Europa del Este no puede ofrecer todo lo que podía ofrecer antes, quieren voltear un poco hacia Latinoamérica otra vez. ¿Por qué? Porque Latinoamérica tiene un montón de recursos que todavía no han sido explotados. Y en este intento de transición que se está haciendo, uno de los principales vectores, uno de los principales recursos que se van a necesitar es el litio. Sabemos, para las baterías y para el almacenamiento. ¿Y dónde está sí, es verdad que hay otros países que tienen mucho litio, pero por lo menos el 60% de las reservas está en Sudamérica, en el triángulo que le llaman el triángulo de litio, Bolivia, Chile, Argentina, aunque también Perú, y que eso lo vamos a hablar un poquillo más adelante. Pero eso, como el giro que le quieren dar ahora a las políticas, España va a tomar el liderazgo itinerante en el Consejo Europeo, sí, va cambiando la presidencia no sé si es el Consejo, pero es como que hay un referente y va cambiando entre los países. Y ya se lleva hablando bastante tiempo, también con Borrell por medio, sobre ese acercamiento, ¿no?, a Latinoamérica e Iberoamérica. Y vamos a ver que seguramente con la presidencia, el que será presidente, o sea, es que se encargará de esto es Pedro Sánchez, y parece ser que queremos acercar un poquito más a América, y que desde mi punto de vista es lo correcto, la verdad. Y la cosa será ver qué enfoque tienen. Hay mucha historia, hay heridas que todavía no se cierran. La historia pasa. Desde mi perspectiva, no creo que la colaboración sea mala, pero hay que quitar siempre que venga sin una idea de un neocolonialismo ni una superioridad. Si vamos a colaborar, que sea viéndonos de frente, de iguales a iguales, y sin un provecho para otros, como tristemente ha sido en los últimos 500 años. Pero bueno, esa es un poco la noticia del cambio. Y lo conecto con la otra noticia. Le quito la batuta a Álvaro sobre las presentaciones. Y es que en Latinoamérica también se celebró la semana pasada una reunión de la Organización de la Energía, Organización Latinoamericana de la Energía, OLADE. Bueno, reúne los 24 países de la zona en el marco de la 7ª Semana de la Energía. Bueno, se reúnen los países latinoamericanos, hablan de cómo van avanzando, hablan de lo que tendrían que hacer, que van bien los esfuerzos, un poco también de palmaditas en los hombros entre todos. Y
Bueno, de esto dicen recalcable que de los países que tienen por lo menos el 70% de energías renovables en su matriz, 12 están de los 20 países en el mundo que con más del 70% de energía renovable dentro de su matriz energética, 2 están en Latinoamérica y el Caribe. También hay que ver el tamaño de los países y que también existen condiciones con mucha agua, que eso ayuda bastante. Pero bueno, puede ser Paraguay, Costa Rica, Ecuador, Uruguay, El Salvador, Panamá, Colombia, Venezuela, Brasil, Belice, Nicaragua y Guatemala. Países que, pues, de alguna manera, si nos vamos a números, estarían más avanzados que otros en cuanto a esa transición. Sí. Bueno, Están más Números, desarrollados. números relativos, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Tengo un compañero del máster que está trabajando en Guatemala ahora mismo, en una zona en la que la gente no tiene acceso a energía eléctrica y Claro. está preparando proyectos de solar y proyectos de hidráulica, sobre todo fluvial, porque allí, no sé exactamente en Guatemala, pero sí que hay mucha zona del Caribe que tiene mucho flujo de agua. Pero claro, hay que tener en cuenta que estos son términos relativos. Esta gente, el consumo per cápita que tienen del kilovatio hora es bastante pequeño. Hay zonas en las que también no llega la electricidad, el consumo es mucho menor, el estilo de vida, que hemos visto esas gráficas donde vemos cuál es la calidad de vida contra el consumo energético, cómo se va despegando un montón cuando vas teniendo cierta calidad de vida. Bueno, son otros matices que se les debe de poner, pero bueno, que esto es lo que dicen, es que por ahí va, que van haciendo las cosas bien, que le tienen que seguir echando ganas. Y bueno, está bien, que se lleguen a acuerdos, pero una de las cosas más remarcables de esto, que me viene a la mente con los tiempos en los que estamos viviendo, son todas estas señales políticas y estos guiños que se hacen de coleguillas, porque también tienen la mesa directiva va rotando entre países. Y todos sabemos que en los últimos años, quién era el enemigo de todos y contra quién se iban todos los países porque atacaba la tríada que defiende Occidente y la OTAN. Un país sin derechos humanos, que amenazaba la democracia y... Ay, me falta. Bolivariano. El país Sí. bolivariano por antonomasia. Pues ahora resulta que Venezuela liderará la presidencia de la reunión. No sé, me Bueno. parece... Yo no tengo nada en contra, solo lo que me parece graciosísimo como hace un año esto podría haber sido impensable porque Venezuela todo mal y ahora como ya tenemos problemas de este lado, pues a lo mejor Macron puede ir a saludar tranquilamente a Maduro y el comisionado de Estados Unidos puede ir a saludarlo y decirle que lo invita a pasar por el país, o se puede volver el líder de la OLADE. Cosas. Claro, claro, eso es lo que estaba pensando, que realmente el líder de la OLADE lo deciden entre los países latinoamericanos, ¿no? Sí, pero pues son guiños de... Claro. Ahora es como ya cae bien Venezuela. Sí, ya... Seguro que si habían los mismos problemas que antes, lo habrían evitado. Desde luego. Sí, al Y final siempre hay una mano por detrás que te dice, bueno, esto a lo mejor no deberías hacerlo. La fantástica mano invisible. eso. Y bueno, querías enlazar esto con lo que está ocurriendo en Perú, ¿no es así? Ah, bueno, sí, era como la actualización de este lado bueno, del otro lado del charco. Iba a decir de este lado, pero tristemente no. De tu lado Sí, del charco, vamos a decir. donde está mi corazón. Dejémoslo así. Que de los últimos, que eso fue noticia, a lo mejor uno pensaría que no tiene nada que ver con la energía. La defenestración de Pedro Castillo como presidente de Perú la semana pasada, en esta semana. Perú ha tenido un problema de ingobernabilidad bastante grande en los últimos años, quitando y poniendo presidentes, con una situación en la que la mitad y la mitad está con uno y con otro. El problema que tuvo Pedro Castillo por ser un profesor rural que llegó al poder con el apoyo indígena, un país como Perú que 30% de su población es indígena. Bueno, y llegó un problema en el que quiso defenestrar al Congreso y dijeron que eso era atentado, era un crimen, lo metieron a la cárcel. Legalmente sigue siendo presidente, pero está en la cárcel.
llegó otra mujer. Un poco, esto puede sonar un poco a la historia que se tuvo en otro país, En que Chile, no, en no, Bolivia, fue en Bolivia. en Bolivia, Mm. el litio golpe que tuvieron contra Evo Morales. No me quiero meterme en decir que los gobernantes son buenos o malos, yo solo puedo comentar las similitudes que Mm. han tenido estas acciones. También daría para un programa las inestabilidades políticas en Latinoamérica y Bueno, directamente relacionadas con la energía, ¿eh? Y es sí, que sí. eso es a lo que iba. Si, uno, ¿qué te viene a la mente cuando piensas en Perú en general? No sé, ¿qué podrías pensar en Perú? No, bueno, veo en el Machu Picchu, ¿no? Y, o Machu sea, Picchu, claro, las civilizaciones precolombinas, sí. pero quizás lo que no tenemos, ¿por qué? No lo sé, o podríamos sí saber por qué no se nos dicen esos datos, porque tampoco te interesa saber qué es lo que tiene el país, porque te darías cuenta de esto. Perú es una potencia minera junto con México, y esto lo vemos desde la colonia, de donde se extraían los minerales importantes en ese entonces. En Bolivia, Perú, con el Cerro del Potosí, en México, en Guanajuato, en San Luis Potosí también. Pues resulta que el primer productor de plata a nivel mundial es México y el segundo es Perú. Mm. Otra cosa es que se lo queden los mexicanos o peruanos, se lo quedan las empresas canadienses. Lo único que nos dejan es contaminación. Pero bueno, es el segundo productor. La plata a lo mejor no la utilizamos tanto a nivel comercial, pero también se necesita para los circuitos y para mucha aplicación dentro de la electrónica. Tiene petróleo y tiene gas, Perú. Qué raro, ¿no? Que un país con petróleo y gas esté ahora en el Inestable. huracán. Y sobre todo, lo que comentaba hace rato, litio. Perú también tiene mucho litio, no al nivel que tiene, claro, al nivel que tiene Bolivia ni Chile, pero también tiene yacimientos importantes de litio. Y de hecho, hace un par de años salía una noticia de la Deutsche Welle de Alemania, que decía, con estas grandes reservas que tiene Perú, ¿podrá sacarlos adelante o solo va a contaminar? Creo que necesitan la ayuda de alguien. Y hace el año pasado era que una empresa canadiense ampliaba sus contratos para extracción de litio. Entonces, vemos que quizás sea coincidencia, pero en los tiempos de crisis energética en los que estamos viviendo, este tipo de movimientos y desestabilizaciones no lo parecen tanto. Están bien planificados, desde luego. Eh, Seguir recargando la importancia de la energía, la importancia de los fósiles y la relevancia que tendrá en unos años el litio como este mineral tan preciado que llega a llamarse oro blanco. Y la nueva geopolítica de los recursos críticos, ¿no? Los minerales críticos, o el litio, el cadmio, todos estos. Allá donde hay, es Falta ese, democracia. claro, exacto, falta democracia, muy bien. Pero es como ese regalo envenenado, ¿no? Tienes como el recurso que todo el mundo quiere y a la vez lo que te provoca que tengas toda esa inestabilidad política como están viviendo desde hace décadas en Oriente Medio y en otros sitios. Que yo hablo de lo que medio conozco, que es Latinoamérica, pero podríamos echarnos otro clavado a África, Ujú. otro clavado a Oriente Medio. Las guerras de Irak, Irán, eran por democracia y derechos humanos, sobre todo. Todas ellas siempre han sido por democratizar y salvar los derechos humanos de la gente que vive allí. Y nadie puede poner en duda eso. Niño, niño. Eh, la siguiente noticia tiene también que ver con... estaba pensando en ello cuando has dicho cómo cambia, ¿no? el estilo de vida en Guatemala con, por ejemplo, Europa. Y la gente cómo va a llorar en Francia. Gente como, por ejemplo, Mbappé, que hace poco se reía tanto porque le dijeron, oye, ¿te imaginas ir a un partido de fútbol en tren en vez de en tu jet privado? Y bueno, bueno, fue una imagen viral porque tanto él como el entrenador del PSG se rieron, pero se rieron de la pregunta, a Sí, sí. carcajadas. Bueno, me gustaría saber cómo se ríe ahora cuando efectivamente Francia ha prohibido los vuelos cortos. Si en tren se puede hacer en 2 horas y media, no se puede hacer en avión. Esto afecta tanto a rutas comerciales como a jet privados. No permitirán esos vuelos tan cortos. De momento solo afecta a 3 líneas. Son desde París-Orly a Burdeos, Nantes y Lyon.
Pero yo, bueno, me parece, primero que nada, tenían como muchas barreras a nivel legal, ¿sabes? Porque era como una cosa que nunca se había hecho, lo de prohibir un vuelo. Y que Y hasta dónde puedes trastocar la libertad de la gente. claro, iba por ahí, ¿no? Entonces tenían que como justificar que los derechos humanos estaban en juego porque tienes que asegurar, o sea, es una medida contra el cambio climático y por lo tanto es más importante esa lucha contra la contaminación que los derechos de movilidad en jet, digo, en avión en general, ¿no? Jet privado. Entonces, bueno, yo lo que veo es como, para empezar, es como un punto de partida, ¿no? Un precedente súper importante y súper motivador. También ojalá que si esto se hace en más países, signifique que como aumentará la demanda de trenes, pues empecemos a mejorar un poquito el servicio de ferrocarriles, porque no sé Francia, pero en España es bastante lamentable. Malos horarios, Y que malas tengas que pasar por tarifas. Madrid para hacer un viaje así tengas que hacer. Sí. Sí, total. Todo hay que pasar por Madrid para ir a cualquier sitio. Entonces, espero también, y también, por ejemplo, cosas como quieres ir a París y tienes que coger 4 trenes porque no hay ninguna forma de conectar. Hay que hacer 3 transbordos, pagar 70 euros cada tren. Al final te cuesta muchísimo más caro ir en tren que en ir en avión. Tardas 3 veces más tiempo y pues así no vas a motivar a nadie a ir en tren. Entonces yo pues a lo mejor primero dentro de los países que se organizaran un poco mejor. Yo recuerdo cuando viví en Países Bajos, ahí era una gozada. O sea, trenes cada poco tiempo para cualquier ciudad. Y yo no vivía en Ámsterdam, vivía en Utrecht. Y te podías ir a cualquier sitio cada poco tiempo. Los trenes iban a la hora que ponía exactamente. Era una maravilla también. Claro, es un país pequeño, es más fácil de gestionar en ese sentido. Y muy plano todo, no tienes que hacer túneles en montañas, siempre es, claro, cuando Ya, tienes hay muchas ventajas, casuísticas, sí, pero sí, no sé, quizá la reflexión sería cómo es posible que yo me pueda ir a Londres en avión con 15 euros y hasta hace poco, porque ahora ya prácticamente es gratuito el transporte en cercanías para ir de Valencia a Castellón, me costaba 5. Claro, ahí lo ves y dices, te cuesta menos el tren, sí, pero es que estoy cambiando de provincia, no de país. claro. Quiero decir, hay que tener en cuenta de que esto de las aerolíneas low cost es una cosa que se va a acabar y no porque lo diga Europa, sino porque lo dicen los materiales. Entonces, vamos a tener que cambiar un poquito el chip y no sé si lo correcto es directamente prohibir un medio de transporte o a nivel fiscal penalizar y bonificar ciertas cosas, ¿no? La afluencia que está teniendo a día de hoy los trenes cercanías gracias a su gratuidad es brutal, quiero decir. Yo hacía mucho tiempo que me podía sentar directamente en el tren y a día de hoy es prácticamente imposible porque está a tope de gente. Y esto ha sido Ujú. gracias a una mejora, a una propuesta legislativa y que ha tenido un impacto también importante en las emisiones que estamos teniendo en España. Claro, Pedro, manténla, renuévala, que creo que se acaba ahora, ¿no? En En Nochevieja. enero. Sí, porque se programó hasta el 31, pero igual que aquí en la Comunidad Valenciana, bueno, no sé si es la comunidad, creo que solo es Valencia, tenemos el transporte gratuito, los menores de 30 años, también se Mm, va a renovar, ya hay conversaciones para su renovación. bien, bien. Pues Mm. eso son las medidas que, como comentaba, que es importante promocionar y que la gente vea como una cosa normal coger un tren en lugar de un avión. Estaría bien. Eh, y luego, bueno, no sé si queda alguna noticia. Tengo una única, porque tenía una más, pero la he quitado de aquí. Entonces, Las solo noticias quería... de Álvaro, falta de buena noticia del día. Bueno, la buena noticia es la de Francia, Ah, la de los Claro, aviones. sí, sí, no, sí. yo Joder, lloro pues, por Mbappé, pobrecito. es Acaba de que perder. 2 derrotas Ya en no un puede solo usar su mes, ¿eh? pie, su vida se acabó. Tú imagínate vivir así. ¿Qué clase de vida es esa? Nada, se tendrá que ir a casa con su Maserati a llorar y lavarse con los billetes de 500. Eso es triste. Es muy triste. Yo os quería enseñar. Espero que nadie se crea esto, en verdad. Os quería enseñar a unas abejas jugar. O sea, acaban de publicar acaban de publicar un estudio científico que ha demostrado que las abejas juegan por diversión
En 2017 hicieron, lo voy a dejar mientras hablo, en 2017 hicieron un estudio donde les enseñaron a jugar a fútbol. Entonces les hacían llevar las bolitas esas que veis a unas porterías y si las metían les daban una recompensa con dinero. O sea, con comida. Con dinero. Con dinero. No, Malditas para que te abejas compres algo. Y luego se dieron cuenta de que cuando no estaban haciendo, no les estaban dando nada, también lo hacían. Entonces dijeron, vamos a ver qué pasa si simplemente les ponemos comida que pueden ir a comer como quieran y les ponemos unas bolas que están pegadas al suelo y unas bolas que estén sueltas como estas. Y las abejas juegan con las bolas, que es una cosa que no se esperaban. Entonces nada, quería acabar el podcast. ¿Es el primer paso en la domesticación de abejas o...? Yo creo que es el primer paso, o debería ser el primer paso en reconocer que la fauna es más compleja y siente más y tiene unas experiencias vitales más complejas de las que les damos muchas veces valor, que nos creemos que son robotitos que van, cogen abeja, cogen miel y ya está. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Exacto. Entonces vemos que son capaces de disfrutar, que es una cosa que es bonita. A mí me ha gustado ver el vídeo. Es que para quien no lo vio, que lo podría buscar en internet, pues son como gatitos con las bolitas. Sí, totalmente. Son como si tuvieran un ovillo de lana que estuvieran dando vueltas. Y nada, acabamos por hoy. Beto, te seguiré viendo por las calles, espero. Pero ojalá verte otra vez por aquí algún día. Y si no, ha sido un placer y un honor compartir este podcast contigo. Y bienvenido, David. Nos veremos en enero. Y a toda la audiencia, muchas gracias por escucharnos. Si habéis seguido escuchando hasta aquí, nos seguiremos pronto y al año que viene. Tenemos muchas cosas previstas para 2023. No os vayáis. Hasta pronto. Adiós. Adiós.